que han llegado a nuestro país en los últimos días. Mientras tanto, la crisis humanitaria en la frontera es una bomba de tiempo. Don Jesús, un hombre de 80 años al que se le dificulta caminar, hoy quería regresar a San Cristóbal para encontrarse con su hija y por eso se arriesgó a cruzar el puente Simón Bolívar. Yo voy con Dios, yo voy de frente. A mí no me da miedo de nada, a mí me ha tocado caso no bravo. Pero los guardias venezolanos lo hicieron esperar durante más de una hora. El viento, el sol y la polvareda terminaron afectando a este hombre, al que no le permitieron entrar a Venezuela y quien no tiene un peso para sobrevivir en Colombia. No, que tienen orden directamente, que es de Caracas. Los colectivos, esos sí los dejan estos desgraciados. Situaciones como esta llevaron al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien visitó la zona, a pedir un canal humanitario entre los dos países. Preocupa muchísimo más el caso de los enfermos y entre ellos hay que destacar aquellas personas que sufren de diabetes, aquellas personas que son hipertensas, aquellas personas que son nefrodependientes, es decir, que requieren de diálisis y que estaban siendo atendidas en Colombia, personas con cáncer. Diputados opositores denunciaron que varias casas de San Cristóbal están siendo marcadas por partidarios del régimen. En ellas viven las familias de los venezolanos que defienden el ingreso de la ayuda humanitaria a su país. Alertamos al mundo de esta nueva fase de terror que establece Nicolás Maduro para atemorizar a la dirigencia y a quienes asumimos la vanguardia en esta lucha dentro del territorio venezolano. El régimen ordenó hoy instalar otro contenedor sobre el puente Simón Bolívar, lo que acaba con cualquier posibilidad de ingresar ayuda humanitaria por este paso fronterizo. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro como parte de una gira en busca de apoyo para presionar la salida de Nicolás Maduro. En el encuentro, Bolsonaro le reiteró que podrá confiar en Brasil para devolver la democracia a Venezuela. Por su parte, Guaidó prometió que aunque él y su familia son blanco de amenazas por parte del régimen, regresará a comienzos de la próxima semana a Venezuela. Hace unos instantes, el presidente paraguayo Mario Abdo anunció que mañana recibirá a Guaidó en Asunción. No es cierto que sea un dilema en Venezuela entre guerra o paz, como lo han querido hacer ver. No es cierto que sea un dilema entre una ideología u otra. En Venezuela es entre democracia y dictadura. Hago mi mea culpa aquí, porque dos expresidentes de Brasil tuvieron su parte, fueron responsables por lo que sucede en Venezuela hoy en día. Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU fracasaron dos propuestas de resolución sobre Venezuela. La primera, presentada por Estados Unidos, hacía un llamado a elecciones presidenciales libres, justas y creíbles y a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Fue respaldada por 9 de los 15 miembros, sin embargo, fue vetada por Rusia y China. La segunda, presentada por Rusia, establecía que solo Nicolás Maduro tendría la potestad de autorizar el ingreso de las ayudas y reclamaba una solución pacífica a la crisis, pero solo 4 países la apoyaron. Y crecen las denuncias por acoso sexual en la selección colombiana de fútbol femenino sub-17. Quien fuera la fisioterapeuta del equipo amplió su denuncia ante la fiscalía y en diálogo con Noticias Caracol se refirió a su caso. El exentrenador del equipo, Didier Luna, en un comunicado negó esas acusaciones y calificó de atropello e injurias los señalamientos. Ella es Carolina Rosso, quien fuera fisioterapeuta del equipo de la Selección Colombia Sub-17 y quien está denunciando un presunto acoso del que fue víctima por parte del técnico de ese equipo, Didier Luna. Dice que ese comportamiento es constante. Hacia la tercera semana, más o menos, el señor empieza ya a tener un acercamiento conmigo, en donde me decía palabras como hola preciosa, ya en los desayunos, en las cenas, en el momento de despedirnos y saludarnos, el señor ya tenía un acercamiento conmigo de abrazarme y apretarme, de decirme cosas al oído con morbosidad. Según Carolina, ella también fue testigo de comportamientos similares con las jugadoras, todas menores de edad. Capto y empiezo a notar ya que el señor también tiene la misma cercanía con las deportistas, con las jugadoras, en donde les tocaba la cola, les cogía la cara, las acercaba su cara hacia él con la nariz de él y les hacía comentarios como que no es capaz de besarme, le da miedo. Pero su denuncia no se limita al técnico, también habla de responsabilidades de los directivos que asegura no tomaron correctivos. Ellos pues totalmente me dicen que están en desacuerdo y que van
hablar pues con los directivos o con el jefe directo del señor Luna, pues para mirar lo que estaba pasando, pero pues hasta ahí supe porque nunca pasó nada más. La delicada situación fue dejada en manos de la Fiscalía por la Federación Colombiana de Fútbol. Le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en aras del bienestar de nuestras jugadoras y miembros de la Selección Colombia Sub-17, esclarecer cuanto antes los hechos denunciados del supuesto abuso sexual al interior del equipo. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Negret, le pidió a la FIFA que intervenga. El director técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-17, Didier Luna, al ser consultado por Noticias Caracol, anunció que mañana se pronunciará sobre el tema. Un desastre ecológico deja el incendio forestal en la Sierra Nevada de Santa Marta, que arrasó con bosques y especies silvestres. 600 indígenas perdieron sus viviendas y cultivos. Aunque el fuego ya está controlado, no se ha podido apagar por la dificultad para llegar a esa zona montañosa. Estas imágenes muestran parte de la destrucción de 1.100 hectáreas de vegetación en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las llamas, que ya sean controladas mas no extinguidas, se presentan en Seinimín, en el Cesar, sector de Sicaíno, en La Guajira, y en una zona montañosa de Fundación, en Magdalena. Realmente pues es una buena noticia. Lamentamos enormemente pues el número de hectáreas quemadas, sobre todo lo que esto generó en la población aroaca. El fuego arrasó con caseríos indígenas de los arhuacos y coguis, con cultivos de pancoger y con 53 viviendas. Quedaron sin nada, entonces están solicitando que se le apoye con frazada, con alimentos no perecederos. Para los 600 indígenas damnificados, el ejército llevó en helicópteros ayuda humanitaria, soldados y bomberos para apagar manualmente el fuego. Porque es muy difícil hacer un trabajo de expansión de agua con las aeronaves por los fuertes vientos que se presentan en este momento en la costa caribe. En la serranía del Perijá también se registra un incendio que causó el desplazamiento de especies nativas como este felino, que se refugió en una iglesia del municipio de Codazzi, donde fue rescatado. En excelentes condiciones lo tenemos en nuestras instalaciones del Centro de Atención y Valorización de Fauna Silvestre, esperando que pase toda esta problemática de los incendios para poderlo liberar. Estas emergencias son monitoreadas desde Valledupar, donde el gobierno instaló un puesto de mando. Momentos de pánico vivieron los ocupantes de un bus del SITP que en horas de la tarde fue retenido por encapuchados en el norte de Bogotá en medio de las violentas protestas protagonizadas por supuestos estudiantes de la Universidad Pedagógica. Sin vidrios y completamente vandalizado quedó el bus del SITP luego que un grupo de hombres encapuchados lo detuvieran a la fuerza, pese a que el vehículo se transportaba lleno de pasajeros. Venía bajando la 72 con carrera 11, estaba recogiendo unos usuarios y se atravesaron unos encapuchados que me bajara, que no me iban a hacer nada y comenzaron a lanzar unas vainas que explotan, papabomba. Asegura el conductor que 5 hombres con el rostro cubierto se subieron al bus y obligaron a los pasajeros a bajarse. Lo que más los asustó fue escuchar cuál era la intención de los manifestantes. Pues decían que iban a quemar el bus, pero no sé, yo pensé que me iban a tirar una piedra, entonces yo cerré la puerta. Pero como se subieron y comenzaron a lanzar eso, pues me bajé. Los fuertes enfrentamientos obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios. Durante varias horas, la movilidad estuvo colapsada. Esos son los universitarios, los que están recibiendo esta educación. La verdad nos afecta a todo el pueblo, porque nosotros somos los que pagamos los impuestos y vamos a pagar de nuestro bolsillo el arreglo de esos STP. Las autoridades investigan quiénes están detrás de este acto vandálico. En este momento estamos haciendo los videos, revisando los videos para tomar las medidas necesarias. Por estos daños, el bus deberá salir de circulación durante varios días. Hoy el gobierno reveló 2 cifras claves para el desarrollo del país. Por un lado, el crecimiento de la economía estuvo en 2.7%, es decir, creció el doble de lo que había registrado en el año 2017. La otra cifra era el del desempleo en el mes de enero. Así fue el comportamiento de la economía en el 2018. Según el DANE, la producción del país se situó en 2.7%, lo que significa un aumento de casi el doble comparado con el 2017. Algunos de los sectores que venían en negativo se recuperaron. Por ejemplo, explotación de minas estaba en menos 5.7% en 2017 y en el 2018 creció a 0.8%. La industria manufacturera pasó del menos 1.8% en el 2017 al 2% del año pasado. La construcción mejoró al pasar del menos 0.2% al 0.3%
3%. El sector de comunicaciones, que estaba en menos 0,2%, se recuperó al subir al 3,1%. Según analistas, esta recuperación se debe a una mejoría en la capacidad adquisitiva de los hogares en el 2018. Los sectores que jalonaron este crecimiento fueron administración pública y defensa, educación y salud. También el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Sin embargo, esta buena noticia va acompañada de más desempleo en el país. Según el DANE, en enero de este año la cifra se ubicó en 12,8%, dejando sin empleo a cerca de 300.000 personas. En enero de este año se alcanzó nuevamente una tasa de desempleo la más alta en los últimos 10 años. Hace 10 años no se sobrepasaban los 3 millones de desocupados y hoy estamos en 3.177.000. Pero, ¿y si está creciendo la economía, por qué hay más personas desocupadas? La economía crece más, pero los sectores que crecen no son capaces de absorber esa mano de obra y por eso crece la tasa de desempleo, crecen los trabajadores por cuenta propia. Según el DANE, solo en el primer mes del año 63.000 personas pasaron al sector informal. Histórica audiencia. Por primera vez, víctimas y representantes de plataformas digitales se reunieron para discutir sobre la libre expresión en las redes sociales. El evento se hizo gracias a la Corte Constitucional, que abordó este delicado tema. La Corte Constitucional tiene en sus manos una difícil tarea: dar pautas a lo que debe ser la libertad de expresión en las redes sociales. Casos como el de Ángela Ariza, que denunció haber sido estafada por una mujer y que luego difundió un mensaje que supuestamente la dejaba en evidencia, es solo una pieza del análisis. La señora Ariza fue tutelada por la denunciada. Tristemente ella puso una tutela donde dice que nosotros hicimos daño a su buen nombre, pero resulta que ella no tiene buen nombre porque es que ella tiene una serie de antecedentes desde el 2006 y la justicia no ha hecho nada. Este y muchos casos más que reflejan esta problemática hizo que la Corte Constitucional, en audiencia pública y por primera vez, pusiera el tema sobre el tapete. A la sesión asistieron las plataformas digitales Google, YouTube y Facebook. Los administradores de plataformas digitales no deben ser responsables por el contenido creado por terceros. Segundo, le corresponde a los jueces de la República determinar la legalidad o ilegalidad de un contenido y no a los particulares. El autor es responsable de su propio discurso, ya que el intermediario no crea o edita contenido. El fiscal general señala que para la entidad es un completo desafío judicializar los excesos en las redes y más aún cuando se han vuelto recurrentes las llamadas bodegas para injuriar a las personas. Desde la perspectiva de la Fiscalía General de la Nación, que estos net centers son ilícitos y en Colombia constituyen modalidades de conciertos para delinquir, investigables de oficio. Las plataformas le pidieron a la Corte Constitucional no asignarles la responsabilidad de filtrar los contenidos porque sería darles un poder sobre la libertad de expresión. Las víctimas, mientras tanto, piden a las autoridades tomar medidas. El enfrentamiento entre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el senador Gustavo Petro por la Operación Orión tiene un nuevo capítulo. Ramírez pedirá que se investigue a Petro por un posible fraude procesal por la excusa médica que presentó a la Corte Suprema para no asistir a una diligencia de conciliación. La incapacidad médica que publicó el senador Petro y que presentó como excusa para no asistir a la audiencia de conciliación con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por señalamientos contra ella por la Operación Orión en Medellín en 2002 tenía validez entre 24 y 27 de febrero. Sin embargo, asistió al Congreso. Una persona que no tiene el más mínimo inconveniente en vivir calumniando, en vivir denigrando, en vivir botando todo su odio. Manda una excusa a un psiquiatra que lo tiene hace 4 días en incapacidad, pero en cambio está ese día en el Congreso. Por esta razón, la vicepresidenta y su abogado pedirán que se investigue si el senador mintió y si habría cometido el delito de fraude procesal. Petro reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Me pueden poner 10 veces preso si quieren, pero la Operación Orión fue un delito contra la humanidad, donde el Estado junto a paramilitares mataron y desaparecieron decenas de civiles en la Comuna 13 de Medellín. Sus responsables políticos son Uribe y la actual vicepresidente. Según la vicepresidenta, la Operación Orión se realizó en el marco de la ley Asegura, que respetó los derechos humanos. Lo último en Noticias Caracol.
Mucha atención, un nuevo atentado acaba de sufrir el oleoducto Caño Limón Coveñas. El ataque con explosivos se produjo en la vereda Caño Claro del municipio de Saravena, en Arauca, donde se produjo un derrame de crudo que quedó contenido en el cráter que se formó por la explosión. A través de un comunicado, Ecopetrol informó que al momento del ataque el bombeo de crudo estaba suspendido. Aún se desconoce el grupo responsable, pero en la zona de Lincoln, integrantes del ELN. Indicadores económicos con el patrocinio de Avances Credencial. Recuerda que por cada 300.000 pesos en avances que realices, participas por uno de los 6 bonos turísticos de 10 millones de pesos cada uno. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Autoriza con juegos.